Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hemos podido ver que el Espíritu Santo ha trabajado muy activamente desde el comienzo de la creación. Al principio su acción se limitaba a tal o cual persona o a tal o cual lugar. Sin embargo, a medida que nos acercamos al Nuevo Testamento, el radio de acción del Espíritu Santo parece que se va extendiendo cada vez más y se habla incluso más de él, ¿no? Entonces es como que el terreno estaba siendo preparado para la venida del Mesías y posteriormente para la venida del Espíritu Santo. Luego hemos visto sobre el Espíritu Santo en los Evangelios. ¿Cuál es la principal marca del Espíritu Santo en los Evangelios? Consolador. No es una pregunta retórica. Muchas gracias, Lourdes, pues, por contestar. No es retórica, es decir, es para contestar mismo. Gracias, Lourdes, por contestar. ¿Alguna idea más? Cuando te conviertes, el sello, ¿no? Vale. En los Evangelios, especialmente, el Espíritu Santo está relacionado sobre todo con ¿quién? Con Jesucristo. Exactamente. Eso es lo que hemos visto. Que en los 4 Evangelios se nos presentan las actividades del Espíritu Santo, especialmente en relación con el ministerio de Jesús. Y por último, en la semana de la Pasión, en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, pero especialmente el 14, el 15 y el 16, el propio Jesús da más detalles de la relación del Espíritu Santo con los creyentes al prometer que cuando Él fuera, el Espíritu vendría, lo que decía Lourdes, cuando Jesús dijo que vendría el Consolador, y ahí da muchos más detalles sobre la actividad, la obra y quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces llegamos al Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo en los Hechos y Epístolas. ¿Y ahí qué ocurre? El Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, con lenguas de fuego y demás, ¿no? Ahí vemos en Hechos, pues, que el Espíritu Santo es el periodo de mayor actividad del Espíritu Santo y hasta los días actuales, ¿no? Desde el Pentecostés hasta el día de la visión de Pedro y su predicación a Cornelio, siempre hubo un cierto intervalo entre el tiempo de creer y el tiempo de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en el capítulo 2, en Pentecostés, como Jesús había prometido, pero hemos visto la semana pasada que hasta el capítulo 10, más o menos, de Hechos, había un cierto periodo de tiempo, de intervalo, entre el momento en que el Espíritu Santo venía sobre una persona entre el momento en que uno se convertía y el momento que el Espíritu Santo viene sobre una persona, como si fueran 2 momentos distintos. Pero a partir del capítulo 10 vemos que ya no es así, sino que es como una cosa sola, ¿no? La persona se convierte y al momento recibe el Espíritu Santo, es decir, es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, hemos visto estos 2 periodos marcantes ahí en Hechos, hasta el capítulo 10, y del capítulo 10 en adelante hasta los días actuales. Eso es importante porque pensamos, nuestra teología sobre el Espíritu Santo no cree en el Espíritu Santo como una segunda bendición posterior a la conversión, sino que el Espíritu Santo viene sobre nosotros o nos bautiza en el momento que nos convertimos y no en un segundo momento, ¿vale? Y hay segmentos evangélicos, iglesias evangélicas, y los respetamos, que creen que el Espíritu Santo es una segunda bendición que viene después que uno se convierte. Nosotros creemos que viene al momento, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, concluimos que vivimos en este segundo periodo, como estaba diciendo, ¿no? Así que la condición especial o esencial para recibir el Espíritu Santo, ¿cuál es? Creer. Ser un verdadero creyente en Jesucristo. Creer en Cristo. Estar convertido. ¿Y cuál es la señal del bautismo en el Espíritu Santo? Es decir, que uno tiene derecho al Espíritu Santo. La transformación.
Transformación. Ahora los frutos. Los frutos. ¿Qué más? La obediencia. La obediencia. Pues vale, todo eso. La principal señal de que uno fue bautizado en el Espíritu Santo son los frutos que uno da en su vida diaria. Es decir, si el Espíritu Santo da esos frutos que se manifiestan en la vida diaria, es decir, si uno tiene más amor, más paciencia, más dominio propio, más justicia, obedece la palabra, etc. Y no que uno pues, esté más animado, pues, ¿cómo se dice así? Bate palma o salte, pues todo eso no puede hacerlo porque es libre de hacerlo lo que le guste, pero esto en sí no es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo es que uno ame más a su prójimo, tenga más dominio propio sobre sus pasiones, sea más justo, sea más obediente, tenga más humildad, más paciencia, etc. ¿Vale? Obviamente también tenga más poder. Y veremos para qué sirve el poder en el día de hoy, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a hablar aquí sobre la llenura del Espíritu Santo y el poder que esta llenura nos da. Entonces, debemos señalar que el hombre que es creyente puede haber recibido ya el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede estar ya habitando en él sin estar, sin embargo, lleno del Espíritu Santo, que es lo que vamos a tratar hoy. Así que hay una gran diferencia entre recibir o ser bautizado por el Espíritu Santo cuando se cree y llevar una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Verdad? Una cosa es ser bautizado, recibir el Espíritu Santo en el momento que se convierte, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo continuamente, ¿no? Es decir, dejarse influenciar continuamente por el poder del Espíritu Santo, entregándose por completo y continuamente a su guía. Así que vamos al lío ahora, al tema central de nuestro estudio en esta tarde, que es no otro sino la llenura del Espíritu Santo, y está basado principalmente en este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Verdad? La idea de la llenura del Espíritu Santo viene en muchos otros pasajes, vamos aquí a mencionar, pero el pasaje principal que trata sobre ese tema, donde tenemos el mandamiento, llenaos del Espíritu, ¿no? Se encuentra ahí, en Efesios capítulo 5, versículo 18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno, sino llenaos del Espíritu. No dice que no debamos tomar vino o alcohol, no debemos embriagarnos. Eso por un lado, solo un detalle y un abre y cierra paréntesis, ¿no? Aquí es que no se debe embriagar con el vino, pero se puede tomar obviamente sin embriagarse. Pero lo importante del texto es la segunda parte, ¿no? Porque Pablo hace una relación entre los paganos que se embriagaban con el vino o con el alcohol, y dice, nosotros pues no somos como ellos. Sin embargo, debemos embriagarnos, es decir, llenarnos de otro elemento que tiene mucho poder, que no es el alcohol, sino el Espíritu Santo. Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a profundizar un poco más en ese texto en el día de hoy, ¿no? Vamos a ver un poquito de su contexto y un poquito de lo que realmente quiere significar esta idea de llenarse del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que ser lleno del Espíritu debe ser una búsqueda constante. Eso es lo primero. El verbo llenaos en el original está en un tiempo verbal que indica una acción a ser practicada continuamente, o un mandamiento a ser obedecido continuamente. Es decir, no es algo que me lleno hoy y estoy lleno por el resto de la vida, ¿sabes?
Me lleno hoy, mañana también, mañana también, mañana también. Es una acción de búsqueda constante. El bautismo en el Espíritu Santo es un acto que lo recibimos en un momento de una vez por siempre. Pero el llenarse del Espíritu es una acción continua que debe durar toda la vida. Se llena uno hoy y si mañana no continúa, pues se va vaciando. Se va vaciando. Y cada tiempo que pase, que uno no reposta, ¿verdad? Pues se va vaciando. ¿Y qué ocurre? Si uno anda mucho, hace muchos kilómetros y luego pues no reposta. ¿Qué ocurre? Pues se queda sin gasoil. Y se va apagando, ¿no? O sea, hay mucha gente que anda con el tanque vacío, o casi vacío, ¿no? En Brasil tenía unos amigos que de cada 2x3 ponían 5 euros. Bueno, eran reales, pero para dar un ejemplo, ¿no? Iba en la gasolinera y ponía 5 euros. Y lo justo. Y el otro día 5 euros. Y el otro día 5 euros. Bueno, lo bueno es que estaban continuamente llenándose. Es verdad que nunca estaba lleno del todo. Pero andaba al límite. Si se olvidaba un momento, y es que algunos creyentes son así, ¿no? Pero otros son del tipo que se llena hasta el tope del tanque y van andando. Y a veces se olvida que aunque el tanque esté lleno, un día se termina. ¿Vale? Y cuando se da cuenta, pues se terminó. Cuidado, los dos tipos son peligrosos. Vamos. Según Barclay, los paganos encontraban lo que buscaban emborrachándose de vino, entregándose a placeres mundanos. El cristiano encuentra la felicidad en estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, de este pasaje en su contexto, que son los versículos 15 a 21, porque el versículo es el versículo 18, nuestro versículo de hoy es el versículo 18, ¿no? Pero el contexto es el 15 al 21. Entonces, de ese contexto deducimos ahí ciertos hechos acerca de las reuniones cristianas de aquel tiempo, ¿no? Que deben servir de ejemplo para nosotros. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, la iglesia primitiva era una iglesia que cantaba. Porque si vamos al contexto, dice que ellos cantaban salmos y himnos y cánticos espirituales. Entonces, se caracterizaba la iglesia cristiana primitiva por los salmos y himnos y canciones espirituales. Es decir, estaban tan felices que no podían por menos de cantar. O menos este era el apelo también de Pablo a aquella iglesia. Segundo, la iglesia primitiva era una iglesia que daba gracias a Dios. Le resultaba natural darle gracias a Dios por todas las cosas, en todos los lugares, en todas las circunstancias. O al menos este era el apelo de Pablo también a aquella iglesia. Era una iglesia que daba gracias porque sus miembros estaban alucinados con la maravilla de que el amor de Dios los hubiera buscado y salvado. Y que sus miembros estaban seguros en sus manos. Una tercera cosa, la iglesia primitiva era una iglesia en la que los miembros se honraban y se respetaban mutuamente. Versículo 21, dice Pablo, bueno, también es una advertencia, ¿no? Sujetaos unos a los otros. Entonces, ¿cuál era la idea? De que debería haber respeto mutuo, incluso entre diferentes rangos de liderazgo o de rol, ¿no? Pablo dice que la razón de este mutuo honor y respeto era que honraban a Cristo. Se veían los unos a los otros no a la luz de sus profesiones o niveles sociales, sino a la luz de Cristo. Y algo más sobre este pasaje, Hendrickson, un otro comentarista, añade: la embriaguez con vino no conduce a nada positivo, sino a la depravación. Es como si Pablo dijera eso a aquella iglesia, ¿no? No les pondrá en posesión de placeres concretos y duraderos, ni de conocimientos útiles, ni de alegría perfecta. No les servirá de nada, al contrario, les hará daño. Sin embargo, de un sabor mal, amargo y tal y cual, ¿no? Por otra parte,
estando llenos del Espíritu Santo, dice Pablo, vosotros seréis enriquecidos con los tesoros preciosos de los gozos eternos, del discernimiento profundo y de la satisfacción interior. Este estado de ánimo agudizará tus facultades para entender la voluntad divina. Es decir, en suma, lo que dice Sion es el siguiente: si uno está lleno del Espíritu, va a comprender mejor cuál es la voluntad de Dios. Versículo 17: no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y luego viene el versículo 18: no os embriaguéis con el vino, sino llenaos del Espíritu. Pues la idea, si estáis llenos del Espíritu, vas a entender mejor cuál es la voluntad del Señor. Obviamente la voluntad del Señor está en su palabra, pero para entenderla bien hace falta iluminación del Espíritu. Iluminación del Espíritu. ¿Cómo tiene uno más iluminación? Cuanto más del Espíritu tiene uno, pues más iluminado estará uno, ¿verdad? Entonces es una cosa que se conecta, ¿no? Una cosa conéctase con la otra. Así que por diversas veces me han preguntado, pues, ¿cómo entender mejor la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Pues, mira, si uno está lleno del Espíritu ya ayuda bastante, según dice el texto. Nos volvemos de insensatos a entendedores de la voluntad del Señor. Y yo añadiría algo también ahí sobre el contexto de ese pasaje. Y es que en el contexto del pasaje, el fruto o el reflejo directo de un creyente lleno del Espíritu se verá ¿dónde? En su familia, lo primero. Y luego después en sus relaciones sociales. Porque Pablo termina la sesión donde estar lleno del Espíritu es el centro, versículos 18 al 21, o mejor dicho, versículos 18 al 20 de Efesios 5. Y luego empieza la sesión de la familia. Hacia ahí el versículo 21 es una conexión entre ambos párrafos sobre el sujetarse unos a los otros en el temor del Señor. Y luego empieza el versículo 22 hablando el famoso texto de la familia, ¿no? De los maridos, amar a vuestras esposas, de las esposas que entender el rol de ser complemento idónea. Y luego habla de los hijos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Y luego capítulo 6, versículos 5 al 9, habla de las relaciones sociales entre jefes y trabajadores, etc., ¿no? Entonces, ¿dónde desemboca primero el ser lleno del Espíritu? En la familia. ¿Ves? Pero yo creo que es importante decir eso porque a menudo uno piensa que ser lleno del Espíritu Santo es algo mágico, por así decirlo, o que de alguna forma es visible de manera, no sé, como instruyendo, como algo diferente, pero lo más cerca a ver, ¿cómo digo eso? Lo primero que uno debe de hacer, o el primer reflejo de una persona llena del Espíritu, es su vida transformada y su familia afectada. Pablo dice, llenaos del Espíritu. Mira, esos son los roles de la familia, estas son las relaciones sociales, pues llenaos del Espíritu y veréis cómo va a pasar eso en vuestra familia. Lo que quiero decir es que no vale eso de ser un buen creyente, pero la familia rota o destruida. Es verdad que a veces fue destruida antes de uno estar lleno del Espíritu. Es verdad que a veces la familia fue rota antes de uno ser lleno del Espíritu, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero al momento que uno es llenado por el Espíritu, aún aquello que está roto, aquello que está destruido, aquello que está mal, pues empieza a verse afectado,
¿sabes? No estoy diciendo con eso que se va a restaurar todo de la noche a la mañana y tal y cual, pero no, pero sí se verá afectado. Y se empezará ahí un proceso de Afectado positivo. obviamente. Restauración. Restaurado. Sí, proceso de restauración, podríamos decir. Y mejoría. Vida. ¿Ah? Vida. Entonces, esa es la idea. Las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, pues, se ven en la vida práctica de uno, por medio de los frutos, y obviamente eso afectará a los que están más cerca de uno, que es su familia más cercana. Eso es lo que está diciendo más bien Pablo, según el contexto del pasaje, ¿no? Pasa es que a veces cogemos el texto de manera aislada, pero si lo cogemos dentro de su contexto, pues veremos que está todo conectado, ¿no? Entonces la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con muchas cosas, pero afecta directamente la familia de uno, ¿no? Digo eso porque, claro, uno tiene más poder, uno tiene más unción, pues uno puede desarrollar mejor sus dones, etcétera, etcétera, y puede ser carismático o lo que sea, pero si todo eso no va acompañado de frutos en la casa, tenemos que dudar ahí de qué espíritu es ese. ¿Me explico? Como mínimo, hacer preguntas. Vale, pues lo tenemos, un poco del contexto, ¿no? Del pasaje, y seguimos adelante ahora para el segundo punto. La llenura del Espíritu Santo debe ser una experiencia repetitiva, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? A diferencia de la experiencia del bautismo en el Espíritu, que es una experiencia única en el momento de la conversión, la experiencia del llenarse tiene que ser una experiencia, o debe ser una experiencia que se repite continuamente, ¿no? Es como el Espíritu está ahí, como una fuente inagotable, y nosotros, la idea es que tenemos que meternos abajo de esta fuente, ¿no? Y dejarse llenar, hasta reposar, y salir reposando para todo lado, y siempre volver a la fuente, ¿no? Vale. Aquí tenemos algunos pasajes, algunas citas de Hechos que nos enseñan, que nos muestran esta experiencia repetitiva, ¿no? Dice, las mismas personas, ¿no? O los creyentes, dice, en el capítulo 2, versículo 4, el capítulo de Pentecostés, ¿no? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, otra predicación, ¿no? El mismo Pedro de antes. No es que se ha vaciado totalmente, es que continuamente en este periodo se ve que él estaba ahí, seguía llenándose, digamos que el hombre estaba ahí, pues, con fuego, ¿no? Ahí, activo. Capítulo 9, versículo 17, habla de que Ananías fue hasta Pablo para orar por él. Dice al final, que me ha enviado el Espíritu para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, continuamente. Entonces, esa es la idea de lleno, ¿no? Continuamente. Vemos que el bautismo y la llenura pueden darse simultáneamente, como en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pero que la llenura tiene que ser algo que se sigue buscando a lo largo de la vida cristiana. Vemos también como en todos estos textos la llenura resultó en el testimonio del Evangelio, o en la habilidad que los apóstoles tuvieron de hablar la palabra de Dios con osadía, con denuedo. A ver, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron luego a seguir? Empezar a testificar de Cristo.
Ese es otro problema que vemos a día de hoy en muchas iglesias, que se piensa que uno es llenado del Espíritu Santo y luego empieza a hacer cosas que no tienen mucho que ver con testificar de Cristo, sino con cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, está allí en saltar, en las alabanzas, por ejemplo, y estar animado. Pero a lo mejor una persona tímida que no hace eso, pues puede estar lleno del Espíritu y testificar de Cristo con el poder, la osadía y el denuedo que el Espíritu da a uno, y no manifestarse pues, de estas maneras más, digamos, carismáticas. Desde luego no tengo nada contra el carisma. Entonces, el apóstol Pablo nos manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino llenarnos del Espíritu Santo. De manera que el apóstol Pablo no nos está dando una opción, sino que es un mandamiento. Entonces no es una cosa del tipo, vale, pues mira, ya veré qué pasa, ¿puedo no llenarme hoy? No, esa es la idea, es un mandamiento. Entonces, esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de ceder el control de nuestras vidas a Dios. Es un punto crucial. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. A ver, Dios es soberano, el Espíritu Santo es soberano, pero de alguna forma, y hace lo que quiere, y hace lo que le da la gana, y actúa de manera sobrenatural, pero de alguna forma que no comprendemos, pues ahí se requiere nuestra participación, porque el texto es un mandamiento a los creyentes, llenaos del Espíritu Santo. Entonces, no está diciendo que el Espíritu Santo tiene que hacer algo, está diciendo que el creyente tiene que hacer algo para llenarse. ¿Me explico? Entonces, en la medida que nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios pues hará su trabajo en nosotros. Por otro lado, necesitamos también tener pendiente que esa llenura del Espíritu, que puede ocurrir de forma recurrente, se da a lo largo de la vida del creyente y es una experiencia que todo creyente debiera experimentar. Porque hay creyentes que parecen, miras a ellos y parece que están toda la vida un poco en el límite, ¿no? Como estaba diciendo al principio. Como que poniendo solo lo justito para andar, ¿sabes? Y no debería ser así. Es decir, es un llamamiento para todos nosotros, ¿no? Es de esta llenura que viene de forma evidente los frutos del Espíritu, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y lo que le va a permitir al creyente vivir una mejor vida y también le dará poder para testificar de Cristo al mundo. Bien como también le va a permitir hacer el mejor uso de los dones del Espíritu, obviamente. Porque si los dones son del Espíritu, obviamente cuanto más llenos estamos de Él, pues más estos dones estarán, digamos, ahí a flote, ¿no? Es decir, siendo utilizados. Pero como decía la semana pasada también, hay gente que ya estuvo lleno y aprendió a cómo usar los dones, es decir, cómo aplicar los dones que tienen, y después de un tiempo a lo mejor dejó de llenarse, pero como ya sabe cómo utilizar los dones, pues sigue en el automático. Y esto también es un peligro, porque esta persona se vuelve una religiosa y claro, pues, aunque esté utilizando los dones que el Espíritu le ha dado, porque ha aprendido a usarlos, y incluso Dios hará su obra por medio de estos dones siendo utilizados en la vida de otras personas, porque los dones son para el crecimiento de la iglesia, de los hermanos. La persona misma
pasa por un riesgo muy grande de hundirse. A ver si me explico con un ejemplo práctico. Yo soy pastor, lo soy porque tengo dones, me ha dado Dios dones, no tengo nada especial en ese sentido, pero yo puedo predicar y puedo enseñar la palabra porque tengo dones de conocimiento, de enseñanza y de predicación. Al principio, cuando empecé en eso, pues lo estaba aprendiendo y no sabía, estaba aprendiendo, entonces claro, han tenido que tener mucha paciencia conmigo y demás, pero fui aprendiendo, uno va estudiando, pues va creciendo, aunque el Espíritu me ha dado dones, obviamente, pues con el paso del tiempo voy aprendiendo a usarlos más y mejor, ¿no? Entonces no es porque el Espíritu ha dado don a uno que uno no tiene que crecer ni aquel don o aquel talento que ha recibido de parte de Dios. ¿Me explico? Ahora bien, pues yo sé predicar, yo sé enseñar, ¿vale? Yo, como cualquier otro pastor en el mundo, pues paso por ese riesgo. ¿Cuál es? De que en algún momento dejo de llenarme, pero como sé hacer lo que estoy haciendo, pues sigo haciéndolo. ¿Qué pasa? El que está lleno, da lugar a que tú no estás lleno. Tu vida no va a seguir el mismo testimonio ni tu hacha van a decir lo mismo que tus palabras. Al final te apaga. Pero a veces cambia. Estás muerto. Pero a veces cambia. Y si sigue la iglesia, al final la va a convertir en muerta. Tenéis razón, lleváis razón. ¿Sabe cuál es el problema? Que a lo mejor eso se notará a lo largo de un tiempo y no en el siguiente domingo, Eso. sino 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, Porque va teniendo. ¿sabes? Y lo hace de una manera mecánica. Pero un día, en algún momento, pues la cosa se va demostrando y todo sale a la luz. Una hoguera se aparta un palo, al final, se apaga. Porque, por ejemplo, vemos que no solo pastores, sino otros creyentes, pues caen con algunas cosas. No es de la noche a la mañana, sino que paulatinamente, es decir, poco a poco, fueron dejándose de llenar y siguieron haciendo lo que vienen haciendo, pues de manera automática, Aunque pareciera, pero no era. ¿sabes? Entonces, y ahí de repente se caen y la iglesia o los hermanos, las personas alrededor, a veces se chocan. Pero esto no empezó allí, sino que viene de largo. Pero claro, yo hablo doy ejemplo de mi oficio o de los dones que tengo, pero los tuyos igual. ¿Vale? De cualquier creyente igual. No vas a caer de la noche a la mañana. Estás sirviendo en un ministerio en la iglesia o estás trabajando con alguna cosa que el Señor te ha capacitado, te ha dado un don o te ha dado un talento para hacer y estás pues haciéndolo con todas las ganas porque el Espíritu está llenándote y tú estás buscando esta llenura del Espíritu Santo y vamos, si alguien se acerca de ti como que se quema. En el buen sentido, ¿no? Porque estás a toda pastilla. Pero si no sigues en ese ritmo y no sigues llenándote y vas debilitándote y a lo largo del tiempo a lo mejor una persona u otra no se da cuenta y tú pues en vez de la iglesia pasas un poco desapercibido y sigues haciendo algunas cosas de manera religiosa y ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes dónde tienes que ir y vas haciéndolo y vas yendo y de repente pues sientes que estás vacío y estás a un pelín de caer y de verte aislado de todo. ¿Cómo sale una persona de la comunión de la iglesia? Tampoco sale de la noche a la mañana, ¿me explico? Poco a poco se va enfriando, se va apagando. ¿Por qué?
porque el tanque se va vaciando y no se llena. Vale, está. Ahí lo dejo. La necesidad, vamos al siguiente punto, ¿no? La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Hace falta ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, por lo que he dicho ya está claro que hace falta, ¿no? Primero, el Espíritu Santo es quien nos garantiza la victoria. Entonces, uno no tendrá victoria, o mejor dicho, cuanto menos Espíritu, menos victoria y más derrota. ¿Puedes leer los 2 versículos, Nelson? Mientras yo tomo aquí un poquito de agua. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Gálatas 5:16 dice, pero yo digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen el uno al otro, de modo que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿estar lleno del Espíritu es necesario para una vida recta, pura y santa? Obvio que sí, absolutamente, ¿no? Y ahí están los pasajes. Cuanto más llenos del Espíritu, más santificación. Quien lee la carta de primera a los Corintios, por ejemplo, se da cuenta de hasta dónde o hasta qué condición puede bajarse un creyente. Lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo un creyente se desvía o sale de la ruta, sale de la comunión? Pues poco a poco va dejando el Espíritu. Y quien lee 1 Corintios sabe hasta qué punto puede llegar, hasta qué condición puede llegar un creyente. No hablo de un crédulo, porque Pablo escribía a los creyentes de Corinto. ¿Vale? Entonces es una advertencia muy seria. Vamos al siguiente. Es el Espíritu Santo quien hace real para el creyente su posición en Cristo. Es decir, cuanto más lleno del Espíritu esté uno, más seguro estará de su identidad en Cristo. Gálatas 4:6, porque por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que clama Abba Padre. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu, sabe quién es delante de Cristo. Pero si uno está con poco Espíritu, por así decirlo, ¿no? Permitidme la expresión, pues ahí empieza la confusión. Ahí empiezan las dudas. A ver, no es que no tengamos duda cuando tenemos el Espíritu, pero dudas en el sentido de conocer más y de crecer, etc. Y dudas sobre cuestiones, etc. Ahí hablo de cuestiones de fe, ¿no? Y de identidad en Cristo. De quién es uno para Dios. De quién es uno en Cristo. ¿Sabes? Está de lucho. Exacto. Entonces, cuanto más Espíritu, lleno del Espíritu, más seguro está uno de su identidad. Es el Espíritu Santo quien produce frutos cristianos en nuestra vida. Así que, ya hemos dicho más de una vez, la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo. Es una cuestión obvia. Frutos del Espíritu, evidencias de que uno está lleno del Espíritu, ¿verdad? Pero bueno, es siempre bueno reforzarlo, porque se dice mucha cosa diferente ahí. Entonces, Gálatas 5, 22, 23, que vamos a ver más detenidamente en un estudio donde trataremos solamente del fruto del Espíritu. Por eso lo mencionamos aquí, pero lo dejamos para una próxima ocasión, donde veremos específicamente sobre los frutos del Espíritu Santo, cada fruto que significa, etc. ¿Vale? Será algo ahí más profundizado en este tema. Y es el Espíritu quien fortalece nuestro hombre interior, como dice nuestra confesión de fe. El Espíritu Santo nos santifica, fortalece, consuela y guía. Así que cuanto más lleno del Espíritu,
más fuerte y capaz estará el creyente para afrontar las dificultades y desafíos de la vida en este mundo. Es que si uno está débil interiormente, pues ¿cómo va a enfrentarse a la lucha que hay en el mundo? ¿Y quién fortalece el espíritu del creyente? ¿Quién fortalece el espíritu del creyente? El Espíritu Santo. Lee, hermano Nelson, por favor. Efesios 3 dice, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Entonces, ¿quién fortalece el creyente en su interior? Es decir, en su hombre interior, en su mujer interior. ¿Quién da fortaleza a uno ahí dentro para soportar y para afrontar la vida en este mundo? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Si uno está débil, es decir, si uno no está llenándose del Espíritu, cuanto más se va vaciando el tanque, pues más uno tendrá dificultades de hacer frente a los conflictos, problemas, desafíos y tentaciones de este mundo. No tiene poder. La debilidad del creyente está en él mismo. Por eso él tiene que llenarse del Espíritu para que el Espíritu le fortalezca en su hombre interior. Y fortalecido por el Espíritu, afrontar el mundo. Entonces, ¿cómo ser fuerte? Espiritualmente. ¿Ves cómo el Espíritu Santo es nuestra respuesta? Uno quiere ser fuerte. Pues ve a la fuente inagotable que, ¿cómo se dice? Que cae sin parar, ¿puede ser? Que fluye sin parar. Ve esta fuente y bebe, pero bueno, así haré gozar. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, que puso en la puerta. Muy bien. Pues, vale, aquí estamos. Siguiente. Es el Espíritu Santo que nos da también poder. Vale. Aquí llegamos. Aquí nos detendremos un poquito más en este punto sobre el poder. Es el Espíritu Santo que nos da poder para que cumplamos nuestra misión. Cuanto más lleno del Espíritu esté el creyente, más sabrá utilizar bien sus dones y talentos para con osadía, gracia y poder testificar del Evangelio a aquellos que aún no creen. Así que vamos a dedicar un poco más de tiempo ahí y profundizar un poco más en ese texto de Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. El poder es para ser, ¿veis la conexión? El poder del Espíritu para ser testigo. Para testificar, exactamente. Vamos a ver lo que significa este poder. Poder del original griego, dunamis, transliterado, dinamis. Este término no tiene el sentido de autoridad, sino de fuerza intensa, energía, poder real. Para que nos hagamos más la idea, esta palabra griega da origen también a otra palabra que tenemos en español. ¿Cuál es? Dinamita. Dinamita, exactamente. Podemos pensar, por lo tanto, en el poder que recibimos del Espíritu Santo como si fuera una dinamita. Algo fuerte, algo capaz de derribar las rocas más duras. ¿No se dice que los corazones son duros? Sí. La dinamita del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, puede destruir cualquier roca. Si nos acordamos de Mateo capítulo 16, cuando dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra
la confesión que Pedro había dicho, edificaré mi iglesia, ¿qué dice después? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder, la dinamita, para explodir las puertas del infierno. Este es el poder. Así que, quien está lleno del Espíritu tiene este poder. ¿Quieres poder? Ahora bien, ¿el poder es para qué? ¿La dinamita es para qué? Para destruir las puertas del infierno. Para explodir las piedras más duras. Para testificar de Cristo, que es el medio por el cual la gente sale del infierno, ¿no? Entonces vamos a ver esta palabra también, testigos, porque el poder es para ser testigo. Del original griego, martireo, transliterado, martireo. Este es un sustantivo en caso nominativo que viene justo después del verbo ser. Seréis mis testigos. Este es un verbo de existencia, el verbo ser. La idea fundamental del nominativo, el caso de nombrar, ¿vale? Estoy haciendo ahí una sintaxis en el griego para que comprendamos esta palabra en este versículo en especial. La función original de este caso era dar identificación más específica al sujeto del verbo. El sujeto es identificado, por lo tanto. Algunas veces este caso puede actuar de sujeto complemento, porque él completa el sentido del sujeto, identifica a la misma persona o cosa como sujeto. Pastor, me ha dicho cosas ahí que no he comprendido muy bien. ¿Eso por qué es importante y qué significa? Mira, ¿qué os parece? Esto quiere decir que Jesús nombró, porque seréis mis testigos. El sujeto ahí es Jesús, porque Él está hablando. Entonces Jesús nombró el caso nominativo, el caso de nombrar. Jesús nombró a las personas a las cuales Él estaba hablando, que eran los discípulos. Y posteriormente somos nosotros. Jesús nombró, designó a sus discípulos, sus seguidores, a ser sus testigos. Estos, a su vez, están, o deberían estar, tan identificados con Jesús, porque tiene que ver con identificación. Aquel quien los nombró, deberían estar tan identificados con Jesús, de modo que resulta difícil saber quién es Jesús y quién es el testigo. Jesús está nombrando a sus discípulos y por la sintaxis de las palabras, la idea es que esta designación, este nombramiento, tiene que ver con que estas personas que Él está nombrando se identifiquen con Él, que es el sujeto. Y esta identificación tiene que ser tal que uno no puede distinguir entre quién es Jesús, el sujeto, y quién es el identificado, quien ha sido nombrado. Es decir, Que el discípulo es igual que el maestro, ¿no? Más o menos. Uno. exacto, eso. Un testigo de Jesús es un seguidor de Jesús. Alguien que busca cada día vivir como Él vivió, compartir el mensaje que Él dejó. Es un pequeño Cristo andando por ahí. De hecho, la palabra cristiano fue utilizada por primera vez en Hechos y significa precisamente pequeños Cristos. La palabra cristiano significa literalmente pequeños Cristos. Porque la iglesia primitiva entendió muy bien la designación, el nombramiento que Jesús ha dejado a sus discípulos. Seréis mis testigos, no en el sentido que vais a hablar en un tribunal a mi respecto, sino en el sentido de que estaréis tan identificados conmigo que seréis como yo. Pastor, eso es muy difícil, ¿verdad?
piedra angular es Él y nosotros somos las piedras que formamos el cuerpo. Y mira, eso es de tal manera que hemos dicho que significa la palabra testigos, del vocábulo griego martirio. Hay otra palabra en español que también viene de esta misma raíz. ¿Cuál es? Martín. Mártir. La definición más sencilla de un mártir, ¿cuál es? Una persona que muere por Toda la vida por lo que un Es decir, sacrificio. los testigos de Jesús deberán estar tan identificados con Jesús que deben incluso estar dispuestos a morir por Él, como Él murió. Ahora sí que eso es muy complicado. Eso es muy difícil, ¿sí o no? Por eso tenéis poder del Espíritu. Porque si Luis lo intenta por su propia manera, no puede. Si yo intento por mi propia manera, no puedo. Ese tipo de testimonio no puede dar uno sin el Espíritu Santo. Por eso viene el poder del Espíritu sobre nosotros, para capacitarnos a ser testigos de Cristo, a testificar de Cristo en este mundo, como tiene que ser. De otra forma no hay manera. Entonces, ¿para qué sirve el poder? Primero para matarnos a nosotros. Para ser testigo. No es para nuestro propio beneficio, no es para que los otros nos vean, Para que venga aquí. no es para que yo sea más espiritual que los demás y empiece a juzgar a los demás y ser la persona, wow. No, el poder es para que yo pueda ser un testigo tal cual me ha designado Cristo. ¿Lo tenemos? Entonces, la pregunta, ¿no? Es muy difícil, prácticamente imposible. Yo te digo, ¿verdad? Es prácticamente imposible. No solo prácticamente, es imposible. Para nosotros mismos y nuestras capacidades, pero por el poder del Espíritu sí que podemos. Amén. Entonces, otras dos cosas importantes ahí en este versículo. Primero, los testigos de Jesús deben ser testigos ¿dónde? Donde vayan. Donde estén, donde vayan, en todas las partes del mundo, en cada sitio que pasen, en cada rincón, toda la vez. Las partículas tanto en como en y significa que esto no es una cosa primero aquí y después allí. Es una cosa en todos los lugares a la vez. ¿Ves cómo se interpreta un versículo, un pasaje? Tanto en como en y. Eso significa, estos lugares, los testigos de Jesús deben estar todos a la vez, testificando de Él. Así que lo de ser testigo de Jesús es un llamamiento de toda la vida, para toda la vida, y está hecho para todos los que han decidido seguirlo. Hoy estamos aquí, mañana en otro lugar, por donde quiera que vayamos, toda la vez, porque la iglesia está en todas partes del mundo, y si no está, debería estar. Y por eso hacemos misiones. Tela, ¿no? Segunda cosa sobre este versículo. El poder para ser testigo está limitado a quien recibió, es decir, fue bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, no hay manera de ser un testigo de Jesús, un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. Lo que conlleva decir que todo cristiano es un verdadero discípulo. Y tiene el Espíritu Santo. ¿Vale? Pues pasamos. Por último, o el último punto, ¿qué queremos decir con llenos? Completo. Completos. ¿Qué más? ¿Qué queremos decir con llenos? Primero que queremos decir, de una manera muy simple, es controlado por. La palabra lleno, en griego, en Efesios 5:18, es la palabra plero. En otros textos bíblicos, esta palabra tiene la idea de influencia total. En los relatos del Nuevo Testamento, con frecuencia, les acerca
lees acerca de alguien que fue lleno de enojo. No sé si ya habéis leído el Nuevo Testamento, pero a menudo se salta ya un texto que dice que estaba lleno de enojo o que estaba lleno de temor, lleno de asombro, ¿ah? Lleno de ira, exacto. Los apóstoles y la multitud se llenó de asombro, por ejemplo, después de un milagro de Jesús. Esta palabra lleno significa básicamente que es una influencia dominante. Aquello que aquella persona estaba sintiendo en aquel momento era de manera dominante dentro de su ser. Es decir, cuando el texto dice, se llenaron de asombro, el asombro era la influencia dominante en el pensamiento y en los sentimientos de aquella persona en aquel momento. Por lo tanto, cuando el texto de Efesios 5:18 dice que debemos llenarnos del Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo debe ser básicamente la influencia dominante en nuestro interior. No es que no hay otras cosas dentro, pero el Espíritu Santo debe ser la influencia dominante. Porque obviamente nuestro espíritu está dentro de nosotros y no va a salir. Él seguirá ahí. Pero el Espíritu Santo debe ser la influencia dominante. Segundo, el otro uso de esta palabra en los evangelios es muy interesante. Esta misma palabra es utilizada para expresar el viento que llena las velas que mueven al barco. Interesante, ¿no? Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Como el viento mueve la vela y el barco, el Espíritu Santo, pues si estamos llenos de Él, nos moverá. Así que Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven al barco llamado vida. Así que debemos entender esto. Poseemos el Espíritu Santo porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el creyente, si es que uno se ha convertido a Cristo. Y el Espíritu Santo estando ahí, ya lo tenemos. Entonces no tenemos que pedirle que Él venga sobre nosotros. Tenemos que llenarnos de Él. ¿Me explico? ¿Cómo llenarse del Espíritu? Primero, para llenarte tiene que estar vacío de ti. Yo, por lo menos, lo primero. Dejar yo. ¿Puedes vaciarte de ti mismo? No. Dejar yo. Entonces, Dejar yo en mi corazón, el que gobierna mi vida soy yo soy mi propio Dios. Tengo que bajarme de ahí para poner al Espíritu Santo ahí, que gobierne Él, ni yo. Como dijo Juan Bautista, ¿no? Importa más que Él crezca Yo me voy para que crezca. y yo mingüe, ¿no? Si estás lleno tú de ti, no cabe más nada, estás lleno de ti. Pero si esperas vaciarte para que Él llene, pues nunca vas a vaciarte, porque es más de Él que te vacía. ¿Me explico? Claro, es Él el que te va. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo llenarnos del Espíritu? Leyendo su palabra. La palabra. Leyendo la palabra. Orando. ¿Cómo? Oración. La oración. ¿Qué más? Congregándonos en la iglesia. Congregándonos. ¿Qué más? Obediencia, La comunión. obediencia, Obediencia, comunión. ¿Qué más? Luis, Nelson, Cumplir el mandato. Pilar, ¿sí? Cumplir el mandamiento. Cumpliendo el mandamiento. Vale. ¿Qué más? Dicho al principio. Dejando toda el orgullo, las rencillas, todas esas cosas que no agradan a Dios. Dejando todo eso para que brote los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es una Alka-Seltzer? Alcanzarse. Sí, Pastilla efervescente. esta pastilla efervescente, ¿no? Sí. ¿Quién ya ha tomado alguna vez? Yo Por la mañana. ¿Ah? Yo se lo gano. Hombre, ¿No sabes lo que es? sí, Explica algo. de la pastilla efervescente. bicarbonato con aspirina. La pastilla El efervescente. FEADA. El FEADA. Eso, esa. La tengo de más sobre- Eso
Eso es para ¿Cómo se llama? Lourdes, ¿cómo se llama en andaluz? El paracetamol. Paracetamol en genérico es Feralgal. No es eso. No es No es eso. paracetamol. Lo que tú me Tiene estás... bicarbonato. Esto es, lo que yo creo que Esto lo es- que tú das es para el estómago, ¿no? ¿Esto? Eso no es el paracetamol ni el Feralgal. Eso es El protector. el bicarbonato. Es una medicación Un americana. antiácido Como un menor. almán, ¿no? Un antiácido Un menor. antiácido como Aquí un almán. tenemos el sal. Pues ya está, lo importante es que sabéis lo que es ya entonces. Ya está. Entonces, Vale. yo creo que- Esto viene, Efervescente. esta es una pastilla efervescente, ¿no? Así normalmente blanca, ¿verdad? Viene o puede tener otro color, da igual. Y lo pones en una agua, un vaso de agua, Sale burbuja. y sale burbuja y allí pues está la medicina, ¿no? ¿Qué ocurre? Si coges esta pastilla y la pones dentro de un vaso, pero sin quitar la pastilla de su envoltorio, ¿qué pasa? No pasa nada. Que no pasa nada. El agua sigue ahí. Pero si lo sacas de su Envoltorio. envoltorio y lo echas en el agua, ¿qué pasa? Hace su proceso. Hace su proceso. Efervesce, exactamente. Y llena todo el agua. ¿Entendéis la relación con el espíritu ahora? Si lo dejas en un envoltorio, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Pero si dejas que él actúe en el agua, que es tu vida, él lo va dominando. Él lo va dominando. Él va haciendo la influencia total. Pasos para eso. Todo lo que habéis dicho está correcto. Una cosa muy importante. Rendición. Rendirse. Entregar el control a Él. La conclusión lógica de todo este estudio es: si nuestras vidas cristianas no son fructíferas, victoriosas y alegres, la culpa es nuestra, porque el mandamiento es para nosotros: llenaos. Si falta poder en nuestras vidas, es porque no estamos adecuadamente relacionados con la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. La necesidad más apremiante del cristianismo en general hoy y del nuestro en particular, ¿cuál es? La plenitud del Espíritu Santo. No falta poder para convencer al mundo del pecado, la justicia y el juicio. Toda dificultad está en nosotros, encargados de transmitir este poder, encargados de dar testimonio de esta vida en Dios. Es deber del creyente, por tanto, examinar cuidadosamente su vida, arrepentirse de su falta de poder, de su falta de fruto, y entregarse plenamente al dominio e influencia controladora del Espíritu, tal cual el efervescente en un agua. Entregar, rendirse, dejar el control a Él, para que Él vaya dominando y siendo la influencia controladora dentro de nosotros. Y así disfrutaremos de la vida en abundancia. ¿No ha dicho Cristo que ha venido para darnos vida y vida en abundancia? ¿Por qué muchos creyentes no viven esta vida en abundancia, esta vida en plenitud? Parecen más amargados que todo. ¿Por qué? Porque no está llena del Espíritu. Falta llenarse del Espíritu. De esta manera su carácter va siendo paulatinamente transformado, revelando más y más los frutos del Espíritu en su vida diaria. Tendrá fortaleza en su hombre interior y poder para testificar con osadía del Evangelio de Cristo. La botella fluorescente se le va la amargura también. Y así no es la hermana vinagre, ni la hermana limón. Pues sí. Vale, pues alguna pregunta, ¿alguien quiere aportar algo? Da igual lo que yo diga. Bueno, Da igual de lo que me diga. no debería de importarte nada lo que opinen los demás, pero si en tu vida no existe el fruto, los demás nunca van a verlo. Entonces,
si tu hermano no ve el fruto en ti, sí debe de importarte. Claro que ¿Qué ibas a preguntar? No, no ibas a preguntar nada. Vale, era ese comentario. Vale, estupendo. Muy bien, es verdad. Una vez que recibe el Espíritu Santo, ya se queda para siempre, Sí. aunque no esté lleno, pero el Espíritu está ahí siempre esperando para que te llenes, ¿no? Pues digo que a mí que se me quede claro, Sí, está que correcto. no es que porque no está lleno, el Espíritu se fue, ya no, se quedó ahí siempre. Si un día ha venido, está ahí. sí, lo importante es que haya venido. ¿Me entendés? Si un día llegara el Espíritu en mi vida, está ahí, no sale más. Que pueda conquistar. Si no ha llegado, pues ahí ya es otra cosa. Muy bueno, el tema del Espíritu Santo. Pregunta, venga. Una persona que acepta, Estoy dispuesto, una venga. persona que acepta a Cristo y reconoce que es pecador y que necesita de un Salvador, si el sello del Espíritu Santo viene a su vida, se ve en que le ha hecho pensar en que es un pecador, porque dice que el Espíritu es el que nos redarguye de que somos pecadores, el que nos dice cómo está nuestra vida. Entonces ahí se ve que el Espíritu ha llegado. Luego los frutos es lo que ya hay que ver. Si son llenas las personas del Espíritu Santo, se ven los frutos. Una persona que no está llena del Espíritu no se puede dar cuenta de su propia condición. Pues, Que tenga el Espíritu, que esté lleno diferente. Depende. Que lo tenga. El Espíritu es el que convence de pecado, justicia y El misericordia. 80, si el Espíritu está ahí, Te convence. uno sabe, el Espíritu pues está de alguna forma incomodando a uno. ¿Me explico? Alertando a uno para volverse a Él, ¿sabes? Yo me siento débil, yo me siento, el Espíritu me da, mira, ¿tú qué estás haciendo? Tú, por ese camino no, Y guía por el hey, camino correcto, ¿no? estás alejándote de mí, no sé. No es una voz, sino es algo que uno sabe, porque el Espíritu testifica con el Espíritu. Si el Espíritu Santo testifica a nuestro Espíritu, Él habla de alguna forma con nuestro Espíritu, ahí dentro, en el interior. Es algo místico, en el buen sentido de la palabra místico, ¿no? En el sentido de ser espiritual. No se puede explicar muy bien, pero el Espíritu está ahí. Entonces yo diría que, hombre, yo me doy cuenta. A lo mejor no al momento, o a lo mejor pues estoy despistado, pero a ver, en el tiempo, de alguna manera el Espíritu te hace recapacitar, te hace darte cuenta de que Que te duela. este camino es no de llenura. Tienes que volver a las prácticas espirituales, a las disciplinas espirituales para seguir llenándote. ¿Sí? En mi mente, en mi corazón, yo siento eso. Ahí estoy dando un ejemplo personal de que yo siento esto. Entonces, claro, me imagino que es una experiencia común de los creyentes, ¿no? Porque ya he escuchado que otros sienten así también. Ahora, claro, el Espíritu puede estar en uno y, no sé, a lo largo del tiempo uno se ha endurecido de tal forma que cada vez se vuelve menos susceptible a este tipo de alerta del Espíritu Santo. Y de ahí, pues, los peligros solo aumentan en este caso. ¿Y qué le contestaría a una persona que te dice, para llenarme del Espíritu necesito dominio propio, ¿no? Porque para rendirte, dejar el orgullo y dejar que el Espíritu te llene, necesitas dominio propio. Pero tú antes me has dicho que un fruto del Espíritu es dominio propio. Sí, eso mismo. ¿Qué le contestaría? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, me estás diciendo que si yo me lleno del Espíritu Santo, uno de los frutos que va a haber en mi vida es el dominio propio. Sí. Pero tengo que tener dominio propio para dejar que el Espíritu me llene. Rendición solamente, dominio propio y no Un dominio rendición. propio es un fruto de verdad. Es un fruto, rendirte. pero yo necesito El Espíritu Santo. dominio propio para dejar que el Espíritu crezca en mí.
¿Por qué necesitas dominio propio para Porque yo dejarlo? tengo que necesitar A ver, rendición. Esa es la, A ver lo que dice Lourdes. ¿Por qué necesitas dominio propio? Es que no necesitas dominio propio, necesitas rendirte totalmente y dejarle a Dios Eso sí. que te domine. Esto. Y entonces el dominio propio llegará a ti, Sí. porque te incomodará. En este proceso de rendirte, en este deseo y en esta búsqueda de rendirte, y esto incluye, pues, claro, yo entiendo lo que quieres decir con dominio propio. Esto requiere renunciar a ciertas cosas, abrazar otras, y claro, pues, en el diario, pues, tienes que de alguna forma controlar eso o tener autocontrol sobre esto, dominio propio, ¿no? En esta búsqueda, el mismo espíritu que está en ti está capacitándote a tener este fruto. Es decir, el Espíritu está produciendo este fruto en ti. ¿Cómo el Espíritu produce este fruto? No produce este fruto de la nada. Produce este fruto haciéndote trabajar en ello. Es como ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Uno pide paciencia. ¿Qué va a pasar? Muchos problemas en el día. Viene pruebas o vienen situaciones para que tengas paciencia. ¿Por qué? La paciencia no te vendrá como un rayo que viene del cielo y abre tu cabeza y entra ahí. ¿Me explico? El Espíritu Santo va a producir el fruto de la paciencia en ti, en tu alma, al paso que tú enfrentas desafíos que requieren de ti paciencia, y ahí vuelves al Espíritu para darte esta paciencia, y así va. El dominio propio, igual. ¿Me explico? El dominio propio, igual. En el proceso de esta búsqueda, buscas al Espíritu para eso. El Espíritu, pues, te da y estás deseando ese dominio propio para rendirte más y ser más lleno del Espíritu. En ese proceso, el Espíritu está llenándote y dándote más dominio propio. Eso significa que en un momento, pues, puedes recaer, pero en otro vas a ganar, porque el Espíritu está trabajando para dar dominio propio, en otro caso paciencia, en otro caso justicia y los demás frutos. Los frutos del Espíritu no vienen como un rayo así. Vas a pasar por situaciones que el Espíritu va a trabajar en ti estos frutos para producirlos. Para que sean frutos del Espíritu, si no serían frutos nuevos. Esto es. Cuidado con lo que se pide, ¿eh? No, hombre, se debe pedir. Cuidado, cuidado, No, se debe pedir. Pero, cuidado, No, se debe pedir y se debe buscar, y el Espíritu Santo pues trabajará, claro, porque queremos estar llenos, y este es el proceso, ¿no? Pues vale, terminamos. Vamos a orar, ponemos en pie.